Vamos al Evangelio de Mateo una vez más para continuar con nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte, Evangelio de Mateo. Y vamos a leer en el capítulo 5 los versículos 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Como hemos visto ya a lo largo de esta serie de mensajes, en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo está desarrollando lo que podríamos llamar en un lenguaje moderno y sobre todo en un tiempo preelectoral, lo que podríamos llamar su programa de gobierno como Mesías. Pero ese programa de gobierno no encajaba con la idea nacionalista y carnal que muchos de estos judíos se habían forjado del reino prometido en el Antiguo Testamento. El Mesías que muchos de estos judíos esperaban vendría a situar a Israel como cabeza de todas las naciones de la tierra. Israel alcanzaría una posición de gloria y un poderío político, económico y militar superior al que alcanzó la nación en los días de David y en los días de Salomón. Pero ahora viene nuestro Señor y en este discurso no menciona ni una sola palabra acerca de estas cosas. Nada se habla aquí acerca de Roma y de su poder opresivo sobre el pueblo de Israel. Ni una sola promesa que aliente la instauración de cambios políticos o sociales en Palestina en el futuro cercano. Más bien el Señor comienza su discurso diciendo que en su reino son bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su condición pecaminosa delante de Dios y lloran por esa condición, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacificadores, los puros de corazón. Les advierte incluso que los suyos serían perseguidos por el mundo precisamente por tener esas características que son tan antagónicas a la mente del hombre natural. En el versículo 10 del capítulo 5 el Señor dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Asimismo persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. No esperen aceptación, dice Cristo, esperen persecución. Y si todo esto ya era demasiado paradójico, en los versículos 13 al 16 el Señor afirma que a pesar de que sus discípulos serían perseguidos, maltratados, rechazados por los hombres, aún así serían la única luz que alumbraría este mundo y la única sal que frenaría el avance de su descomposición moral y espiritual. Ante todas estas paradojas, es muy probable que algunos de estos judíos comenzaran a cuestionarse ¿qué relación tenía este Mesías con las Escrituras del Antiguo Testamento? Ellos pensaban que todas esas ilusiones que se habían forjado en su imaginación descansaban en las promesas de los profetas antiguo-testamentarios. Y ahora se preguntaban, ¿sería acaso que este Mesías traía una revelación nueva? Una revelación que anulaba todo cuanto se les había enseñado por los escribas y fariseos y que supuestamente descansaba y se basaba en los escritos de Moisés y los profetas. Son estas interrogantes las que Cristo responde en los versículos 17 al 20, un texto que ya estudiamos, y lo hace estableciendo dos principios fundamentales. En primer lugar,
que sus enseñanzas estaban en total y perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Versículo 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Yo no he venido a anular, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. Mi vida, mi obra, mis enseñanzas están en perfecto y total acuerdo con las escrituras de Moisés y los profetas. Pero al mismo tiempo establece que sus enseñanzas estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es básicamente todo lo que hemos visto hasta ahora en nuestras exposiciones del Sermón del Monte. A partir del versículo 21 y hasta el final del capítulo 5, el Señor va a ilustrar estos dos grandes principios que ya ha establecido en los versículos 17 al 20. Y lo hará estableciendo o a través de algunos ejemplos específicos, 6 ejemplos específicos que muestran la manera correcta como nosotros debemos interpretar el Antiguo Testamento en contraposición a la forma incorrecta en que lo hacían los escribas y fariseos. Como veíamos la semana pasada, cada una de estos ejemplos es introducido con la frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y en cada uno de ellos, el Señor contrapone la verdadera interpretación de la ley a la interpretación tradicional generalmente aceptada por el pueblo. Como veíamos la semana pasada, el Señor no tenía conflicto con la ley en sí misma. Eso es lo que el Señor establece en los versículos 17 al 19. Su problema era más bien con la forma en que los escribas y fariseos interpretaban la ley. Y en el sermón pasado establecimos 4 principios que nos ayudarían a interpretar todo este pasaje en el capítulo 5 completo, principios que son comunes a los 6 ejemplos presentados aquí. Antes de entrar a ver cada uno de estos ejemplos por separado, empezamos con lo general para entonces llegar a lo particular. ¿Y cuáles son estos principios que debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar estos ejemplos, estas ilustraciones? Bueno, en primer lugar, dijimos que en estas 6 ilustraciones, el Señor está liberando la ley de Moisés de las interpretaciones rabínicas, tradicionales, que en realidad habían oscurecido el verdadero significado de la ley. El Señor no está estableciendo una nueva ley. El Señor está más bien librando la ley de todas esas interpretaciones rabínicas que habían oscurecido la ley. En segundo lugar, dijimos que en esas 6 ilustraciones Cristo nos enseña que debemos obedecer el espíritu de la ley y los principios que se derivan de ella y no quedarnos únicamente en la letra, el problema de los escribas y fariseos. En tercer lugar, que la ley de Dios toca nuestras motivaciones y nuestros pensamientos lo mismo que nuestras acciones. Y finalmente, que no debemos ver la ley únicamente en su aspecto negativo, sino también en el positivo. En otras palabras, que el propósito de la ley no es únicamente el de impedir que hagamos lo malo, sino también el de promover que hagamos lo bueno. No solo condena el pecado, sino que también promueve la justicia. Bien, en la mañana de hoy, comenzaremos a tratar con el primero de estos ejemplos, que es el que acabamos de leer en los versículos 21 al 26. Y en este ejemplo, Cristo nuestro Señor revela las deficiencias de la interpretación rabínica del sexto mandamiento. Y vamos a tratar con este texto bajo los siguientes encabezados. Es un bosquejo muy simple. Yo había pensado
dar todo este material en este sermón, pero eso va a ser imposible, así que vamos a comenzar a tratar con el sexto mandamiento. Veremos en primer lugar la interpretación rabínica, la interpretación comúnmente aceptada por los judíos del sexto mandamiento. ¿Cómo interpretaban ellos las palabras del Decálogo, no matarás? Y en segundo lugar pasaremos a considerar el verdadero alcance de esas palabras, el verdadero alcance del sexto mandamiento. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 21 otra vez, para ver la interpretación rabínica del sexto mandamiento. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Como hemos visto ya, hermanos, al decir oísteis que fue dicho, el Señor no tiene en mente la ley de Moisés. Excúsenme que repita tanto este concepto, pero es importante. El Señor no tiene en mente la ley de Moisés, sino la interpretación que los escribas y fariseos daban a la ley de Moisés. El sexto mandamiento del Decálogo dice, no matarás. Pero entonces los escribas y fariseos agregaban un pequeño comentario que distorsionaba por completo el alcance de este mandamiento. No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Alguien preguntará, pero pastor, ¿no es eso acaso lo que enseñaba la ley? ¿Que cualquiera que cometiera un homicidio debía ser juzgado por las autoridades civiles competentes? La respuesta es afirmativa. Eso es lo que enseñaba la ley. En Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, vemos que Dios ordenó a Moisés que constituyera jueces y oficiales en el pueblo que juzgaran a Israel. Dice el texto, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Y no solo eso, sino que Dios estableció también cuál era la pena que se debía aplicar en caso de homicidio. En Números capítulo 35, alguno por dicho de testigos morirá, y no tomaréis precio por la vida del homicida, es decir, no podía ser pagada ninguna fianza en caso de un crimen así, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Así que al afirmar que cualquiera que matare será culpable de juicio, los escribas y fariseos estaban repitiendo un concepto que estaba ciertamente contenido en la ley. Ellos no estaban inventándose una cosa que no estaba en la ley, no, hermanos. Ese concepto estaba en la ley. La pregunta es, ¿dónde entonces está el problema? En que al poner un concepto al lado del otro, están limitando el alcance del sexto mandamiento. El llevar a juicio a una persona que matare a otra era parte de la ley, pero no era todo lo que el sexto mandamiento implicaba. El problema del escriba era que ponía una cosa al lado de la otra, como si estas palabras de la ley en Números 35 interpretaran el Decálogo. ¿Quién era un homicida para el escriba? Todo aquel que podía ser llevado delante de un tribunal humano por matar a otro. Pero ese tribunal solo podía juzgar actos homicidas. Que alguien quitara la vida de otro. Y siempre y cuando hubiesen testigos que pudiesen testificar contra el acusado. La ley era muy estricta al respecto. En el texto que leímos de Número 35, dice cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos en plural, morirá. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. En otras palabras, no debéis aceptar el testimonio de un solo testigo para dictar pena capital. Al citar el sexto mandamiento al lado de esta ley, estaban limitando el pecado a la acción homicida. No matarás, de acuerdo a este criterio,
solo era violado cuando alguien cometiera un homicidio literal. Pero mientras no se llegaran a esos extremos, podríamos estar tranquilos. Esa es la idea que los escribas y fariseos estaban transmitiendo. Pero había otro problema envuelto en el asunto. Al citar ambas cosas juntas, una al lado de la otra, como si una interpretara a la otra, estaban limitando también las sanciones que acompañan al mandamiento. La idea que el escriba transmitiera esta: si alguna persona viola esta ley, será traído a juicio, y si es encontrado culpable, será castigado con la muerte. Todo eso es verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. El sexto mandamiento es mucho más amplio en su alcance, y los castigos que acompañan su violación son muchos más amplios también. La interpretación tradicionalista que estos judíos habían recibido, y que era generalmente aceptada en los días del Señor como buena y válida, era totalmente inadecuada. El sexto mandamiento tiene que ver con el corazón. El sexto mandamiento tiene que ver con los sentimientos que albergamos en el corazón contra otras personas. El sexto mandamiento tiene que ver con las palabras que pronunciamos en un momento de ira y de indignación. Y el castigo que acompaña la violación de este mandamiento va mucho más allá que la pena capital impuesta por los hombres. Dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 28, que los homicidas tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso dice Cristo, el problema no es únicamente que el que matare a otro será culpable de juicio, es que el que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Si no alcanzamos a entender este mandamiento o cualquier otro mandamiento de las Escrituras, desde esta perspectiva, la ley de Dios, hermanos, no hará el efecto que debe hacer. ¿Cuál es el propósito primario de la ley? El propósito primario de la ley es mostrar el carácter justo de Dios para que de ese modo veamos el carácter injusto del hombre. Esa es la idea. El propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos. Como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 19, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el que se mira en ese espejo de la ley, verá que se queda muy corto de alcanzar la justicia que Dios demanda. ¿Qué hace el fariseo? ¿Qué hace el escriba ante este problema? ¿Va delante de Dios buscando misericordia, pidiendo ser revestido con la justicia perfecta de Cristo? Por supuesto que no. El fariseo es demasiado orgulloso para hacer esto. Él tiene una manera distinta de resolver el problema. Él reduce el alcance del mandamiento para poder sentirse entonces justificado delante de los hombres. Como no puede alcanzar la norma que Dios exige, en vez de reconocer su impotencia, en vez de reconocer su pecado, en vez de clamar por misericordia, él se hace una norma que le venga a la medida de sus posibilidades. Él se hace un traje que le sirva. En los versículos siguientes, el Señor va a evidenciar la deficiencia de la interpretación farisaica, explicando lo que el sexto mandamiento implica en realidad. Hermanos, la solución no está en rebajar el mandamiento. La solución está en huir a Cristo clamando por misericordia. ¿Cuál es el alcance real del sexto mandamiento? En el versículo 22, habiendo considerado ya la interpretación farisaica rabínica, veamos ahora el verdadero alcance de la ley. En el versículo 22, el Señor nos dice que el sexto mandamiento prohíbe algo más que el homicidio literal. Mientras que en los versículos 23 al 26, nos dice que el sexto mandamiento no solo prohíbe algo más que el homicidio, sino que también nos manda a que hagamos algunas cosas con el ofensor. En otras palabras, nos dice lo que no debemos hacer, versículo 22, pero también lo que debemos hacer si de veras queremos cumplir el espíritu de la ley
y no quedarnos únicamente en la letra de la ley. Así que, hermanos, el sexto mandamiento contiene un aspecto negativo, versículo 22, un aspecto positivo, versículos 23 al 26. Comencemos ahora, y allí estaremos el resto de la mañana, con el aspecto negativo del mandamiento. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En este texto el Señor amplía no solo el significado del mandamiento, sino también el castigo que acompaña la violación del mandamiento. Hermanos, ¿qué significan realmente las palabras no matarás? Bueno, es indudable y muy obvio que prohíben el homicidio. Eso está incluido sin lugar a dudas en el mandamiento. Pero lo que estamos diciendo es que incluye algo más. ¿Qué más? Bueno, al menos dos cosas más. Dos cosas más. En primer lugar, el sexto mandamiento prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso e injusto contra cualquier persona. El sexto mandamiento prohíbe el albergar un enojo pecaminoso en el corazón contra cualquier persona. Dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, el que se enoje con él, ya será culpable de juicio. Pero pastor, allí dice contra su hermano. Sí, pero debemos recordar que Cristo está hablando en un contexto judío y que ellos se llamaban hermanos unos a otros en el sentido racial. Así que este texto no se circunscribe únicamente a las relaciones familiares, no se circunscribe únicamente a las relaciones dentro de la iglesia. Este texto es mucho más amplio en su alcance. Lo que Cristo está diciendo es, cualquiera que alberga enojo, ira, resentimiento, amargura, odio en su corazón contra cualquier persona, está violando el espíritu de la ley. Así que culpable no es únicamente el que comete homicidio, sino también el que alberga en su corazón todos esos sentimientos malignos contra su hermano. Pastor, ¿significa esto que la ira, el enojo son pecaminosos? No necesariamente. No necesariamente. La ira y el enojo no son pecaminosos en sí mismos. La Biblia posee testimonios abundantes que demuestran y testifican que la capacidad de airarse es parte de la imagen divina en el hombre. Así como Dios es amor y lleno de bondad, así también las Escrituras nos enseñan que Dios posee una ira y un aborrecimiento infinito hacia el pecado y todas sus manifestaciones. Nuestro Dios es un Dios que tiene ira. Y hay un texto bíblico, podemos buscar muchos, pero hay un texto bíblico en el que se muestra esto de una manera muy evidente, Números capítulo 11. Números capítulo 11. En ese capítulo encontramos 3 ocasiones en que Dios se airó contra el pueblo de Israel. Números capítulo 11, versículos 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Pero no bien acaban de pasar por esta experiencia, y dice en el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar,
y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Esta gente ve el poder de Dios manifestarse, y en vez de venir y decir, oh Dios, ¿qué hemos hecho? Perdónanos, comenzaron a comer carne como si nada hubiera estado pasando. Y dice la Biblia, la ira de Dios se encendió contra ellos. Hermanos, amigos, ese es el Dios de las Sagradas Escrituras. Ese es el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Así que tenemos una imagen distorsionada de Dios cuando lo imaginamos como un ser impasible, un ser que nada le va ni le viene, un ser que es tan y tan bueno que puede sin ningún problema hacerse de la vista gorda de los pecados de sus criaturas. No, hermanos, el Dios de la Biblia no es así. Es un Dios infinitamente bueno, pero también infinitamente justo. Ah, no, pastor, eso es en el Antiguo Testamento. No, hermano, no, amigo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, en el Nuevo Testamento, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y es en el Nuevo Testamento donde dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que cuando experimentamos ira y enojo hacia el pecado, estamos reflejando la imagen de Dios en nosotros. La ira en sí misma no es pecaminosa. En Marcos capítulo 3, versículo 5 se nos dice que Cristo se enojó, se airó al ver la dureza de corazón de los fariseos. Y podemos estar seguros de que cuando el Señor Jesucristo echó del templo a los vendedores y a los cambistas, lo hizo con enojo. Y cuando pronunció aquellos ayes terribles que aparecen en Mateo capítulo 23 contra los escribas y fariseos, lo hizo con enojo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Y el Señor nunca pecó. El apóstol Pablo escribió a los efesios, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Podemos airarnos, dice Pablo, y no pecar. De hecho, yo voy a irme más lejos. Hay ocasiones en que es pecaminoso no airarse. Hay ocasiones en que es pecaminoso no sentir ira. Como bien señala el comentarista John Brown, hay ciertas circunstancias en las cuales pecaríamos si no nos airamos. Y Martin Lloyd-Jones escribió, cuanto más santos nos hacemos, tanta más ira sentimos por el pecado. Hermanos, ¿qué significa ser santo? Ser santo no es otra cosa que ver la vida desde la misma óptica de Dios. Si Dios se aira contra el pecado, nosotros debemos airarnos también. Si Cristo sintió enojo al ver la dureza del corazón de los hombres, nosotros debemos enojarnos también. Esas personas impasibles que nada los mueve, nada los molesta, el pecado de los demás no los inquieta, cuando alguien es puesto en disciplina en la iglesia, no se inmutan, no están creciendo a la imagen de Cristo, no están creciendo en piedad. Cristo sintió ira por el pecado. Dios se aira contra el pecado. Y nosotros debemos ser como Dios. Así que la ira no es pecaminosa, hermanos. No. Siempre y cuando vaya dirigida contra el pecado. Ahora, noten algo. Muchas personas disfrazan su ira pecaminosa y su molestia personal con un supuesto celo por la santidad de Dios. ¿Cómo podemos distinguir entre una cosa y la otra? La ira que refleja el carácter de Dios siempre viene acompañada
no sólo de una tristeza profunda al ver empañado el honor de Dios, sino también de un sincero deseo de restaurar, a la persona que ha pecado y contra la cual nos hemos airado. Voy a repetir eso otra vez. ¿Cómo yo puedo evaluar mi ira y saber que no es una ira pecaminosa? La ira, que es un reflejo de ese carácter santo de Dios, siempre viene acompañada no sólo de una profunda tristeza al ver empañado el honor de Dios, sino también de un sincero deseo de restaurar a esta persona que ha pecado. Pero la otra ira, la ira que surge como producto de una indignación personal, esa ira que surge de nuestro corazón cuando nos sentimos ofendidos y agraviados, procura venganza de una forma u otra. Y vamos a ver ahorita que esa venganza puede ser en muchos sentidos. Pero esa ira procura venganza de una forma u otra. Veamos un ejemplo del Nuevo Testamento. La epístola del apóstol Pablo a los Gálatas contiene pasajes que evidencian enojo de parte del apóstol Pablo para con esta iglesia. Estos hermanos se estaban dejando extraviar por el engaño de los falsos maestros, de manera que Pablo decide escribirles una carta con el propósito de hacerles entrar en razón. Vean el capítulo 3, versículos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado ciertamente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando yo leo este texto, yo no puedo imaginarme al apóstol Pablo diciendo, oh Gálatas insensatos. No, yo creo que el apóstol Pablo estaba airado. Yo creo que el apóstol Pablo estaba enojado, que estaba sintiendo un profundo enojo en su corazón. Pablo está reprendiendo duramente a estos hermanos. Pero ¿cuál era su propósito? Vamos a Gálatas capítulo 4, donde Pablo descubre allí su corazón. Gálatas capítulo 4, versículo 12 al 20. Oigan estas palabras, escuchen estas palabras. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Algunas personas piensan que el apóstol Pablo, cuando vio a Cristo en Damasco, sufrió una enfermedad en sus ojos que le hacía el aspecto un poco desagradable. Algunas personas piensan que Pablo estaba allí sufriendo algo que, quizá una pústula en el ojo o algo que era desagradable de ver. Y dice Pablo, ustedes no me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, aquí vemos un corazón amante, un corazón preocupado. Pablo no escribió esta carta para aplastar a los Gálatas sin necesidad. Él pudo haber reaccionado en la carne y decir a esta gente, me siento indignado por la traición que me habéis hecho. ¿De qué han servido todas las horas que pasé con vosotros? ¿De qué sirvió todo mi esfuerzo? ¿Fue para eso que me maté trabajando entre ustedes para enseñarles la verdad?
Y eso seguramente hubiera hecho sentir bien mal a los hermanos de Galacia. Pero probablemente no hubiese obrado el efecto que Pablo deseaba. Pablo amaba esta iglesia y cuando usa un tono fuerte con ellos es para hacerlos reaccionar. Él estaba indignado, pero no tomó este asunto como un problema personal. Era el honor de Dios, la verdad del Evangelio, el bienestar espiritual de estos hermanos, lo que controlaba a Pablo en ese momento. Y cuando una persona está controlada por el honor de Dios, por la verdad del Evangelio, por el bienestar espiritual de los hermanos y siente enojo cuando ve que esas cosas están siendo obstaculizadas, ese enojo es un reflejo del carácter santo de Dios. ¿Quiere usted decir, pastor, que la única ira permitida en las Escrituras es aquella en la que nos enojamos porque el honor de Dios ha sido ofendido? Porque la verdad está siendo atacada, porque el bienestar espiritual de la iglesia está siendo obstaculizado. Sí, hermano, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Por lo demás, cuando se trata de un agravio personal, cuando nosotros hemos sido ofendidos en lo personal, el mandamiento bíblico es: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en Romanos capítulo 12 el apóstol Pablo es bien claro con respecto a esto. Romanos capítulo 12, versículo 14. ¿Cuál es el mandamiento del apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 14? Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17, si alguno tiene duda todavía. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Hay lugar aquí, hermanos, para la otra ira? No, no hay lugar aquí. El enojo que sentimos cuando creemos que alguien nos ha ofendido, cuando nos sentimos agraviados, siempre viene acompañado del deseo de que el otro reciba lo que merece. No es el honor de Dios lo que nos preocupa, no es la restauración del pecador. Y si permitimos que esa clase de ira, esa clase de enojo encuentre cabida en el corazón, tarde o temprano veremos que también vino junto con ella un deseo de venganza. El deseo de que de una u otra forma aquel se sienta mal por lo que me ha hecho, que el otro sepa que me ha herido, que estoy dolido con él y que él debe pagar por ello de alguna manera. Y eso es precisamente lo que el sexto mandamiento prohíbe. Hermanos, eso es homicidio. Cristo dice que cualquiera que alberga ese enojo en su corazón es culpable. Ha violado el espíritu de la ley, aun cuando no haya expresado su molestia y su amargura de ninguna forma visible. Solamente con tener el enojo en el corazón, con permitir que la amargura venga al corazón, con desear que esta persona le pase algo, con desear que reciba lo que merece, ya eso es homicidio. Ahora bien, esa ira pecaminosa e injusta generalmente se manifiesta de una forma u otra. Es difícil que el corazón comience a bullir y que algo no salga a flote. Es posible, pero es difícil. Por lo tanto, el Señor Jesucristo ahora va a dar un paso más adelante en el versículo 22. La expresión extrema de la ira es el homicidio literal. Esa es la expresión extrema. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay otras maneras en que podemos dar riendas sueltas a la ira que son más comunes que el homicidio literal. Versículo 22.
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, fíjense que aquí no está hablando de expresar el enojo, simplemente de enojarse, contra su hermano será culpable de juicio. Pero ahora va más allá. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ya dijimos que el sexto mandamiento prohíbe, en primer lugar, albergar en el corazón un enojo pecaminoso contra el hermano. Pero ahora vemos que el mandamiento incluye también expresar ese enojo verbalmente a través de palabras denigrantes, a través de palabras hirientes. Repito otra vez, hermanos, el sexto mandamiento no solo prohíbe albergar enojo en el corazón, sino también hacer uso de palabras denigrantes y de palabras hirientes para dar riendas sueltas al enojo. Y el Señor usa aquí dos palabras específicas. La primera es la palabra necio. Y esa palabra que aparece aquí es la traducción de la palabra aramea raca. De hecho, la Biblia de las Américas ni siquiera traduce la palabra. Dice, cualquiera que le diga raca a su hermano será culpable de juicio. Esa palabra aramea significa literalmente cabeza hueca, estúpido, imbécil, insignificante. Se trata de un término peyorativo que denigra a la persona. Cuando en un arrebato de ira usamos cualquiera de esos términos u otro que usted se sepa, con la finalidad de dar riendas sueltas a nuestro enojo, y por supuesto con la finalidad de aplastar a la otra persona y de hacerla sentir como un imbécil, de hacerla sentir como un estúpido, de hacerla sentir como un insignificante, de hacerla sentir como un mime, usted ha cometido homicidio. Eso es lo que Cristo está diciendo. Eso es ser culpable del sexto mandamiento. Ahora bien, quisiera traer algo aquí a colación al tratar con este punto. Hermanos, el Señor no está prohibiendo el uso de la palabra necio. Repito, hermanos, el Señor en el texto no está prohibiendo el uso de la palabra necio. Y volvemos otra vez al mismo problema que explicábamos la semana pasada. Algunas personas van al Sermón del Monte, lo toman como un código legal que debe ser obedecido al pie de la letra, al cual debemos apegarnos en todos los detalles, y concluyen que el Señor está prohibiendo que una persona le diga necio a otra. Pero esta interpretación no encaja con el contenido del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 19, encontramos al mismo Cristo llamándole necios a los fariseos. Y como ya vimos en Gálatas capítulo 3, en los versículos 1 al 3, el apóstol Pablo le llama insensatos y les llama necios. Así que tenemos que ir más allá de la letra para entender el espíritu del mandamiento. Hermanos, el problema no está en la palabra necio en sí misma, sino en el uso de esa expresión denigrante para dar riendas sueltas a la ira y al enojo. Cuando en medio de un arrebato de ira denigramos a una persona que fue hecha a la imagen de Dios, ya sea llamándole necio, estúpido, imbécil, o haciéndole un gesto con la cara que realmente lo haga sentir como un imbécil, Dios lo ve tan serio como si lo hubiésemos matado. Eso es lo que Cristo está queriendo transmitir. Cuando usted va manejando su carro y una persona imprudente se le atraviesa y usted le grita, ¡animal, imbécil!, usted está cometiendo un homicidio. Usted es culpable de violar el sexto mandamiento. Hermanos, cuidado con el uso de expresiones irónicas al tratar con los demás cuando nos sentimos molestos. Tales expresiones tienden a denigrar a los demás, los hace sentir estúpidos, insignificantes, y eso es lo que Cristo está prohibiendo aquí. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, hermanos, y por lo tanto Dios es ofendido cuando tratamos con desprecio a una criatura en la que Él ha plasmado su imagen. Dios es ofendido
Es como si estuviésemos diciendo: ¡qué gran equivocación cometiste, oh Dios, al crear a este imbécil! Parece que no fue hecho a tu imagen, sino a la imagen de un burro o de algo semejante. Y Dios se siente ofendido. Niños, escuchen. Porque entre los niños es muy común tratarse unos a otros con ese tipo de lenguaje. Cuando tratas a tus amiguitos o a tus hermanos de esa forma, estás cometiendo un grave pecado contra Dios. Y de igual manera, padres, profesores, adultos, cuando tratamos a los niños de esa manera, estamos cometiendo un grave pecado contra Dios. A veces nos olvidamos que ellos también llevan plasmada la imagen de Dios. Y les hacemos comentarios cuando cometen ciertas torpezas, que lo que les estamos diciendo es: eres un imbécil, eres un estúpido, eres un insignificante. Y eso es exactamente lo que Cristo está prohibiendo, hermanos, aquí en ese texto. Nosotros debemos trabajar con nuestros hijos. Debemos trabajar con nuestros hijos, enseñarles a que tengan un lenguaje y un vocablo benévolo. Benévolo. La otra expresión que el Señor trae aquí en el texto a colación es la palabra fatuo. Fatuo. Esta es una traducción del vocablo hebreo moré, que significa literalmente rebelde, apóstata o impío. Y era uno de los peores insultos que se le podía decir a un judío en los días del Señor. Es la misma palabra que usa Moisés en Números capítulo 20, versículo 10, cuando se airó con el pueblo de Israel en el problema que hubo en Meriba. ¿Recuerdan esa historia? Los hijos de Israel comienzan a quejarse porque no tenían agua y Dios le había dicho a Moisés que hablara, simplemente que hablara con una piedra que había en aquel lugar, y que al hablar le iba a salir agua. Pero Moisés estaba tan molesto que no se limitó a hacer lo que Dios le mandó, sino que primero se dirigió al pueblo llamándoles rebeldes, moré, apóstatas, y luego golpeó la roca. Y ese pecado fue tan grave a los ojos de Dios que por esa razón Moisés no introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Volvemos a preguntar otra vez. ¿Prohíbe el Señor en Mateo 5:22 el uso de la palabra rebelde o apóstata? De ninguna manera. De ninguna manera. Este no es un código legal. Hay momentos en que la ley del amor debe llevarnos a hacerle ver a alguien que es un apóstata, que es un rebelde. Y mientras usamos al mismo tiempo todos los mecanismos que tenemos a la mano para ganar a tal persona. Lo que el Señor prohíbe en el texto, o para ponerlo de otro modo, lo que prohíbe el sexto mandamiento implícitamente, es el uso de expresiones como esas, como una manifestación de ira o enojo personal. El llamarle impío a una persona sin considerar detenidamente lo que esa palabra significa, simplemente porque estamos molestos con ella, eso, dice Cristo, es homicidio. Y los homicidas no entrarán en el reino de los cielos. Cristo dice: cualquiera que diga necio, racá, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, apóstata, rebelde, será expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es entonces lo que prohíbe el sexto mandamiento? En resumen, albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona y aún más manifestar tales sentimientos de cualquier manera. ¿Qué prohíbe el sexto mandamiento? Albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona y más aún manifestar tales sentimientos de cualquier manera. En otras palabras, escuchen bien esto, hermanos. Lo que algunas personas llaman sinceridad, Cristo le llama homicidio. Lo que algunas personas llaman sinceridad, Cristo le llama homicidio. Hay muchas personas que se amparan en una supuesta sinceridad
para dar riendas sueltas al enojo y a la ira que guardan en el corazón. Son personas rencillosas, vengativas, no pueden soportar el agravio en silencio, no pueden pasar por alto una ofensa. Y lo que esta persona piensa es, me siento airado con este, y lo correcto es que sea sincero y se lo haga saber. Yo deseo que se sienta mal por lo que ha hecho. Yo deseo que sepa que estoy herido. Yo deseo que él sepa lo que yo pienso de él, que para mí no es más que un imbécil y un animal. Sí, hermano, pero eso no es sinceridad. Expresar esas cosas no solamente revelan un corazón homicida, sino que es falta de dominio propio y de un espíritu perdonador. Eso no es sinceridad. Cristo dice que los ciudadanos de su reino no son así. Ahora noten, no estamos diciendo que los cristianos verdaderos, lavados por la sangre de Cristo, regenerados por el poder del Espíritu Santo, no tienen lucha con ese espíritu homicida que se alojó en el corazón del hombre desde la caída de nuestros primeros padres. No, hermanos, eso no es lo que estamos diciendo. Los cristianos también tienen pasiones que combaten en sus miembros. Y cuando son ofendidos y maltratados, esas pasiones se encienden y tratan de llevarnos a pecar. ¿Cuál es la diferencia entre el espíritu cristiano y el espíritu farisaico? La actitud que ambos asumen hacia ese problema. Esa es la diferencia. El fariseo no se inquieta cuando percibe que en su corazón hay enojo y amargura. Siempre y cuando él no mueva un dedo para hacerle daño al otro, él está tranquilo. Él desea, claro está, que a esa persona lo parta un rayo. Pero como él no ha tomado la iniciativa de hacerle ningún mal físico, él se siente justificado. Él se siente tranquilo. De hecho, el fariseo ni siquiera se inquieta cuando da riendas sueltas a su enojo. Él denigra a los demás, los trata como animales, pero como no ha traspasado la letra de la ley, como él no le ha quitado la vida a la otra persona, él no tiene nada de qué preocuparse. Esas expresiones airadas son un desahogo saludable. Así es que él bota presión. Él agarra a una persona y comienza a decirle de todo, y después, me siento descargado. Pude decirle lo que había en mi corazón. Pero el cristiano verdadero no es así. El cristiano verdadero no es así. El creyente lucha contra esos sentimientos malignos que residen en su interior. Él los percibe también. Él se molesta también. Y cuando se da cuenta de que se ha dejado vencer por esos sentimientos malignos, se abate, se siente mal. Su conciencia ha sido activada y cuando usa palabras inadecuadas, su conciencia lo acusa y siente un terrible desasosiego en su interior, un terrible malestar. Así que no estamos diciendo aquí que el cristiano es perfecto. No estamos diciendo aquí que el cristiano siempre habla con bondad. No estamos diciendo que el cristiano siempre domina su ira, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que estamos diciendo es que el cristiano enfrenta este problema desde una óptica muy diferente a la del hombre natural. Y claro está, el cristiano tiene un poder para refrenar su ira que el hombre natural no posee. Aquí no estamos diciendo que el cristiano continuamente está dejando salir su ira. Aquí estamos diciendo que eso a veces pasa. Eso a veces pasa, porque al que le pasa todo el tiempo es un homicida, y la Biblia dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso dice la Biblia, y eso dice Cristo aquí. Los homicidas no entrarán al reino de los cielos, no entrarán. Pero el hombre natural ni siquiera acepta que eso sea un problema, él lo llama sinceridad, desahogo, o cualquier otra palabra que esconda la malignidad de ese pecado. Pero los creyentes tenemos la mente de Cristo. Los creyentes saben que eso no está bien y luchan por no dejarse vencer
por sus pasiones. Amigo, te repito esto, Cristo le llama a esto homicidio. Y ningún homicida entrará en el reino de los cielos. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y escuchen, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Sí es cierto, todo creyente tiene que luchar con esas pasiones diariamente. Unos más, otros menos. Noten lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. El apóstol Pablo está escribiendo aquí a hermanos. Si eso no fuese un problema para los creyentes, ese texto estaría allí de más. Pero el inconverso no lucha con esas cosas. El inconverso no sabe lo que es inquietarse por esos sentimientos malignos que residen en el corazón. El inconverso se ofende cuando escucha que la palabra de Dios lo acusa de homicidio. Piensan que esa acusación es exagerada. Nos dicen incluso que en este mundo tan cruel no se puede ser manso, que hay que darse a respetar. Amigos, si esa es tu forma de pensar, eres un homicida. Y espero que las palabras de Cristo en esta mañana traspasen tu conciencia y quebranten tu corazón. Probablemente no habías visto las cosas desde esta óptica, pero debes saber que esa es la óptica de Dios. Es por eso que nadie puede salvarse cumpliendo los 10 mandamientos, porque nadie en sus propias fuerzas puede vivir a la altura de lo que esos mandamientos demandan. Yo quisiera que alguien levantara la mano aquí en esta mañana y me dijera que no es un homicida. ¿Quién en esta mañana aquí se siente libre de homicidios? ¿Quién puede levantar la mano y decir yo nunca he matado a nadie? De acuerdo a la óptica de Dios, hermanos, somos homicidas. La salvación solo puede ser por gracia, por medio de la fe. Solo Cristo puede salvar al pecador poniendo en nuestra cuenta su justicia perfecta. ¿Cómo? Por medio de la fe. Al que cree, como dice Pablo en Romanos 4, su fe le es contada por justicia. Amigo, la ley de Dios nos acusa, la ley de Dios nos condena. Nadie sale absuelto cuando es juzgado por esa norma. Muchas veces nos encontramos predicando la palabra de Dios a ciertas personas y sabemos que en el fondo de corazón esas personas están pensando, yo no necesito estas cosas. Yo no soy tan malo. De acuerdo a tus estándares, no. De acuerdo a los estándares de Dios, tú eres incluso un homicida, amigo mío. Tú eres un asesino. Tu problema es el mismo del fariseo. Antes que ver tu impotencia al no poder alcanzar lo que la ley de Dios exige, prefieres mejor rebajar la ley. ¿Me puedes decir a mí que no has albergado nunca sentimientos malignos en tu corazón contra otros? ¿Me quieres decir a mí que no has usado nunca palabras denigrantes, expresiones hirientes? Eso es homicidio a los ojos del Señor. Pero eso no es todo. Solo quisiera hacer notar antes de concluir que el Señor Jesucristo llegó más lejos. Si ya tú piensas que esto es una carga demasiado grande, el Señor Jesucristo llegó más lejos en su aplicación del 6º mandamiento. No basta con que nos abstengamos de hablar palabras duras contra otros en un momento dado. No, Cristo dice que debemos dar un paso más adelante y tratar de remover la causa del conflicto. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene un problema contra ti, deja allí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. No es únicamente el asunto de no hacer, es también hacer. No es dejar de hacer lo incorrecto, es hacer lo correcto.
Pero eso lo veremos la semana que viene. Por ahora, que cada uno examine su corazón a la luz de lo que hemos visto hoy. ¿Estamos nosotros luchando contra esos sentimientos homicidas que residen en el corazón? ¿Sentimos nosotros un profundo pesar cuando somos vencidos por nuestras corrupciones en ese sentido? ¿O en realidad nunca habíamos visto la gravedad de este pecado? Amigo mío, si hoy te sientes convicto de pecado, te tengo una buena noticia. Una buena noticia. Qué bueno que la ley de Dios pudo traspasar tu conciencia, porque para eso fue que Dios dio la ley. Pero ¿sabes una cosa? Para eso vino Cristo. Para limpiarnos de nuestros pecados por medio de su sangre preciosa. Él es la única ciudad de refugio en la cual podemos escondernos, porque nuestra culpa es grande a los ojos de Dios. Pero qué bueno es saber que las puertas de esa ciudad aún permanecen abiertas para todo aquel que llega humillado a ese lugar clamando por misericordia. Cristo dice, el que a mí viene, no importa que sea un homicida, yo no le echo fuera. Venid a mí y estemos a cuenta, que si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No mires únicamente tu pecado. Para eso está la sangre de Cristo, para purificarte de toda maldad. Y hermano, si alguno aquí se ha dado cuenta de que ciertamente ha estado violando más de lo que creía el sexto mandamiento, también para nosotros tenemos a Cristo. También para nosotros tenemos a Cristo. Como decían los puritanos, por cada vez que tú mires tu pecado, mira 10 veces a Cristo. Mira 10 veces a Cristo. Ve a Cristo pidiendo perdón y diciendo, Señor, ayúdame a refrenar esa maldad que reside en mi corazón, porque soy un homicida. Oh Señor, pero ayúdame para poder manifestar en esos momentos la bondad y el amor que tú manifestaste a tus enemigos. Vamos a orar, hermanos. Al escuchar estas cosas, oh Señor, surge de nuestro corazón un clamor y una acción de gracias. Gracias por nuestro bendito Salvador. Señor, ¿qué sería de nosotros si Cristo no hubiese derramado su sangre en la cruz del Calvario? ¿Qué sería de nosotros? Oh Señor, ¿cuántos homicidios y asesinatos hemos cometido en toda nuestra vida? ¿Cuántas veces, oh Dios, hemos violado el sexto mandamiento? Pero qué bueno, Padre, que no hay un solo pecado, por más horrible que sea, que la sangre de Cristo no puede lavar. Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu traiga a algunos aquí esta mañana al arrepentimiento. Que si fueron convictos de pecado, también sean movidos a clamar por perdón. Y a nosotros, oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que podamos seguir mortificando cada vez más el pecado remanente en nuestro cuerpo, y que al mismo tiempo podamos desarrollar cada vez más aquellas características que reflejan en nosotros el carácter de Cristo. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en compasión, a crecer en misericordia, en bondad, en amor, aun hacia aquellos que nos aborrecen y nos persiguen. Ayúdanos, oh Dios nuestro, porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.